Para eso, él que es nuestro nuevo entrevistado y es un placer recibirlo a Mauro, así que te voy a dejar para que tengan una nota impresionante. Bienvenido, Mauro, a este interactivo. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien, verdad? Se escucha Perfecto. perfecto, Mauro. Te agradecemos mucho y bueno, acá estamos. El tema en particular, y lo queríamos definir así con una palabra, cistitis. Primero, definir qué es la cistitis. Bien, bueno, médicamente hablando, cuando decimos cistitis, se refiere a una inflamación de la vejiga. En general, esta inflamación es por bacterias y eso es un tipo de infección urinaria. Es Ujú. decir, la infección urinaria baja o infección urinaria no complicada es lo mismo que la cistitis en el día a día. Bien, esto como para derribar un mito, Mauro, porque entenderás que muchas veces cuando se dice cistitis, uno dice, es las ganas de hacer pis. No es tan así, estamos aclarando algo importante y radical como para empezar a hablar. Exactamente. Cuando hablamos de cistitis en sí, nos referimos al el hecho de tener síntomas, que esos síntomas son los típicos síntomas que todo el mundo conoce de infección urinaria, como pueden ser Ujú, tener ganas de ir al baño y no poder, ir muchas veces, ir con urgencia, y sobre todo el tema de ardor al orinar o dolor en la zona baja del abdomen, ujú. sumado a un cultivo de orina positivo, ¿sí? Es decir, que manejamos dos parámetros. Por un lado, los síntomas de la persona que tiene la infección urinaria, es decir, la cistitis, más la bacteria en la orina. Es decir, hay algunas condiciones que pueden causar estos síntomas, por ejemplo, comer mucho picante, tomar mucho mate, mucho café, o piedras en la cólico renal también puede manifestarse así. Pero Ujú. cuando tenemos estos síntomas sumados a unas bacterias en la orina, hablamos de cistitis, es decir, de la infección urinaria. Bien, esto es importante, Mauro. Le contamos a la gente de la radio, estamos hablando con Mauro Carrillo, que es urólogo, porque hay un dato que es lo que arranca esta charla también, Mauro. Por eso era importante saber qué es y qué no es la cistitis, porque muchas veces está mal diagnosticada. Y hay un número, el 50% de las mujeres lo sufre y lo sufre de manera dolorosa. Después vamos a hablar de la cistitis en niños. Pero arranquemos con las mujeres, que es realmente doloroso y preocupa. La mitad de ellas están mal diagnosticadas, Mauro. Exactamente. Tenemos, la verdad que cuando en este tipo de enfermedades, al ser tan frecuentes, se dan dos situaciones. Por un lado, un sobrediagnóstico, es decir, situaciones que realmente no son infección urinaria y se tratan como tal. En especial se automedican y eso termina trayendo un montón de situaciones. Eh, Así como también hay muchas, hay como una especie de embarramiento, de empantanamiento de los tratamientos. ¿Por qué? Porque ante el menor síntoma es muy común que la persona, la chica joven o la persona que tiene los síntomas de infección urinaria ya reciba un tratamiento por parte de una amiga, una vecina, etcétera, sin ni siquiera haber llegado a un médico. Y eso nos termina trayendo un montón de complicaciones a futuro, no solamente a esa persona, sino a nivel población también, porque genera Ujú. resistencia bacteriana o directamente el uso de un antibiótico que no es necesario usar. Claro, es el riesgo. Tal vez por dar un tipo de solución la podemos llegar a empeorar. Mauro, pregunta que puede parecer un poco boba, un poco inocente. ¿Se nace con cistitis o se produce la cistitis? La cistitis es una situación que se produce, es decir, se genera a lo largo Ajá. de la vida, puede estar presente en todas las etapas de la vida y, a ver, sobre todo, por ejemplo, en mujeres jóvenes y demás, puede haber algún episodio esporádico y no hay que asustarse, hay que tratarlo, diagnosticarlo y tratarlo, pero cuando estos episodios se repiten o se dan en personas, digamos, llámese en varones, por ejemplo, o en Ujú. niños, o se dan con mucha frecuencia y alteran la calidad de vida, cuando digo mucha frecuencia me refiero a más de 3 episodios al año, ahí ya hablamos de lo que es una cistitis recurrente. Cuando tenemos eso, siempre hay alguna predisposición, ¿sí? Esa predisposición puede ser un mal hábito o puede ser quizás alguna condición con la cual uno nació, por ejemplo, algún tipo de malformación o alguna alteración de la vía urinaria que predispone a tener infección. Esto no es lo más común, pero bueno, algo puede haber y siempre hay que buscarlo cuando hay infecciones recurrentes. Bien, bien. Vitu, tenés tu micrófono apagado. Mauro, te comento, mi compañera Perdón. Virginia se mete para preguntar también. Ahí estamos.
Perfecto. Exactamente, Mauro. No, lo que te quería preguntar es que muchas veces, viste que están buscando síntomas que son satélites y no nos damos cuenta cuál es el factor principal. ¿Hay algún síntoma satélite que pueda alertar a papás o adultos y decir, che, vayamos por acá? Sí, generalmente el diagnóstico clínico de consultorio es muy simple, o sea, con el hecho de tener 2 síntomas de 4 que existen, ya se considera que uno puede tener una infección urinaria, sobre todo en mujeres jóvenes y mujeres sexualmente activas. Estos síntomas son el ardor para orinar, el Ujú, dolor en la zona baja del abdomen, lo que se llama el hipogastrio, es decir, la zona de la vejiga, la ujú. urgencia, es decir, esa sensación como de querer salir corriendo al baño, y la frecuencia, es decir, cuando tienen que estar orinando muy seguido o incluso a veces en poquita cantidad muchas veces. Cuando Ujú. tenemos 2 de estos 4 síntomas, uno ya puede asumir, y sobre todo en personas, como digo, mujeres jóvenes, puede asumir de que tenemos una infección urinaria y es momento de consultar. Ahora, recién nos charlábamos con producción y con Ale, que no te vayas, Ale, porque esto lo estuvimos hablando juntos, Acá estoy. que a veces no se sabe cuál es la medicación específica. ¿Esto por qué sucede, Mauro? ¿Por qué no hay una medicación específica para este tipo de problemas? Tenemos, a ver, en realidad específica tenemos, tenemos 2 problemas en realidad. Ujú, Uno, que para saber esa medicación específica necesitamos algunos días. Es decir, yo lo que necesito hacer para tratar una cistitis es dar un antibiótico. Tenemos muchos antibióticos. Esos antibióticos no sirven para todas las bacterias existentes. Entonces, yo si quiero saber cuál es el antibiótico específico, tengo que cultivar esa orina en un laboratorio, esperar mínimo entre 2 a 5 días y si esa bacteria crece, saber si esa bacteria es sensible al antibiótico para recién ahí darlo. Eso ujú. sería la teoría. Lo cierto es que esta persona está sufriendo, está con dolor, está con muchos síntomas. Entonces, ¿qué se suele hacer o qué sería lo ideal? Tomar esa muestra de cultivo, mientras se está procesando, comenzar a utilizar un antibiótico, que hay 2 o 3 antibióticos que son los que más usamos en el día a día. Después revisar ese cultivo y posteriormente ajustarlo, es decir, cambiarlo si vemos que esa bacteria era resistente. Lo Ujú. que no hay que hacer es dar antibióticos, ya sea, digamos, primero automedicarse, ¿sí? Y lo que no hay que hacer tampoco es dar antibióticos porque sí, y si hay episodios repetitivos, no hay que dar antibióticos sin tener un cultivo, porque ahí sí estamos dando una medicación que no es específica, es decir, no sabemos qué estamos tratando. Pero en Claro. general, la gran mayoría de las veces tenemos. ¿Cuál es el segundo problema? Que tenemos una tasa creciente de resistencia de bacterias por el mal uso de antibióticos. Es decir, es Ujú. como cuando los boxeadores están en una pelea, a veces caen a la lona y se levantan y van a pegar con más fuerza. Acá pasa lo mismo. Esta bacteria que por ahí se le dio un antibiótico que no era adecuado, o quizás era adecuado, pero se le dio una dosis insuficiente, se despierta y es como que se genera una resistencia que no le podemos dar con nada. Entonces, ese es el segundo problema al cual nos enfrentamos a la hora de tratar una cistitis. Ujú. Bien. Mauro, ahí anotamos mientras vos estabas contando esto los 4 motivos a los que hay que prestarle atención y si esto se repite a partir de 3 veces al año. Ardor para Exactamente. orinar, dolor en la parte baja, la urgencia, o sea, no podés esperar, y la frecuencia. Si te pasa mucho, mucho, muy seguido, son los 4 síntomas para la alerta. Hablemos de los nenes ahora como para cerrar la nota y agradecerte mucho tus palabras, realmente venís a aclarar muchísimas cosas. ¿Los niños también se manifiestan así o se rascan, sufren, lloran y por ahí podemos confundir lo que les está pasando a los nenes o nenas? Bien, en general en los niños, sobre todo en los más chicos, los más comunes es fiebre. Generalmente es más común que hagan infecciones urinarias con fiebre y eso puede traer, muchas veces son motivos de fiebre sin un origen aparente y hay que estudiar. Y en esos casos siempre es recomendable buscar alguna causa subyacente. Puede Ujú. haber, como le digo, fiebre o también pueden estar estos mismos síntomas. Obviamente que en los chiquitos que por ahí no saben hablar y demás, es un poquito más difícil y para eso tenemos nuestros grandes amigos pediatras que saben diagnosticar Saben esto. tratarlo, claro. Exactamente, pero bueno, tenemos, perdón, Sí, está bien, atienda, atienda. interferencia. Estamos ahí hablando con Mauro Carrillo mientras le está sonando el celular, cosas de la tecnología también. Dijimos, Ahí- el pediatra ayuda para las manifestaciones de los nenes. Exactamente. Ujú. El pediatra ayuda como para poder hacer un diagnóstico, pero el peligro de los chicos es que muchas veces hacen fiebre y uno no sabe de dónde viene y hay que descartar en esos casos una infección urinaria. ¿Sí? Ujú.
Perfecto. Mauro, última pregunta, por lo menos de mi parte, y ya para agradecerte en serio. Extremo cuidado cuando vamos a un baño que no es el nuestro. Precaución en baños de restaurantes, de supermercados. ¿Cómo para evitar esto? Es buen consejo. Buena pregunta. Es mito. Al Ah, contrario, esto es algo muy común y yo siempre lo discuto en el consultorio, sobre todo por ahí vienen las chicas jóvenes, me dicen, no, ¿cómo me voy a sentar en el baño del trabajo? Todo lo contrario, a ver, obviamente es bastante asqueroso porque uno se sienta, la tabla está pegajosa, pero bueno, puedes poner papel, pero cuando uno no orina y aguanta las ganas de orinar, es ahí cuando se producen las cistitis. Sobre todo, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, las chicas que van al baño público están haciendo equilibrio, orinando parada y demás. claro. Eso no permite que la musculatura de la pelvis se relaje, ¿sí? Y por lo tanto no se puede vaciarle bien la vejiga. Por consiguiente, no se pueden expulsar las bacterias que están cerca de la uretra, es decir, del tubo de salida. Y es más probable que esas bacterias lleguen a la vejiga, colonicen y terminen creciendo ahí y provocando una infección. Por lo tanto, no le tengan miedo al baño público, siéntense y siempre es recomendable tomar mucha agua y hacer pis seguido, por lo menos cada 2 o 3 horas, y en el caso de las mujeres, sentadas. Genial. Mauro, mirá, dos cosas nada más, tres en realidad, lo que estábamos descubriendo con vos. Las 4 causas a las que hay que prestarle atención, el tema de prestar atención también de los nenes que pueden tener fiebre y no saber qué es lo que dicen, y el mito de que se transmite a través de baños que no son los de nuestra casa. Interesante para arrancar. Las dudas que vengan, consultarlas con un profesional. Mauro, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos prestaste y éxitos, en serio. Gracias por tu aporte. Muchas gracias, siempre a disposición. Ahí estábamos hablando con Mauro Carrillo, él es urólogo. El tema que estábamos tocando, ¿te preocupa? Y más vale, y está bueno esto de prestarle atención a estas señales. Cistitis, en grandes, en chicos, y en grandes, sobre todo en las mujeres, que la mitad de ellas están mal diagnosticadas. El Interactivo, hacemos la noticia con vos. Mi amiga Virginia, que no sé por dónde anda, terminamos de hablar de cistitis, cosas que tienen que ver con la salud, no de nuestros hijos, sino la salud de nuestros seres humanos. Pitu, acá estamos. Acá estamos.